Me sentí de mi hermana durante meses sin entender por qué, hasta que me di cuenta de que el problema nunca fue ella. Mi mamá convirtió nuestra relación en una obligación y casi la arruina para siempre. No hubo una pelea, no hubo un momento específico donde todo explotó. Si alguien me preguntara cuándo empezó mi resentimiento hacia mi hermana, no sabría dar una fecha exacta. Es como cuando una grieta aparece en una pared, primero es invisible, luego una línea fina, y un día te das cuenta de que ya atraviesa todo. Mi hermana siempre fue mi persona favorita, se llama Valeria. Es 2 años menor que yo, y durante toda nuestra infancia fuimos inseparables, literalmente inseparables. Dormíamos en la misma cama aunque teníamos habitaciones distintas. Inventábamos historias absurdas, grabábamos videos ridículos, y nos defendíamos mutuamente como si el mundo fuera un enemigo común. Si alguien me molestaba en la escuela, ella aparecía. Si alguien la hacía llorar, yo me encargaba. Éramos un equipo, o eso creía. Todo empezó a cambiar cuando yo tenía 15. No fue de golpe, fue más silencioso. Mi mamá siempre había sido muy presente, pero en ese momento su presencia se volvió algo diferente, más intensa, más controladora, más constante, y empezó con cosas pequeñas. Llévate a tu hermana, invítala contigo, no la dejes sola. Al principio no lo cuestioné, era normal, no, yo era el mayor. Se suponía que tenía que cuidarla, pero poco a poco dejó de ser algo ocasional, se volvió regla. Si salía con amigos, tenía que llevarla. Si iba a casa de alguien, tenía que incluirla. Si quería tiempo solo, eso no existía. Mi mamá lo disfrazaba como algo bonito. Ella te adora, eres su ejemplo. Ustedes dos siempre han sido unidos. Y sí, eso era cierto, pero algo empezó a sentirse raro, porque ya no era algo que yo elegía, era algo que me imponían. Y eso cambia todo. Recuerdo una noche muy clara. Había planeado salir con unos amigos del colegio. Nada especial, solo caminar, hablar, tal vez comer algo barato. Por primera vez en semanas, quería estar solo, sin responsabilidades, sin tener que pensar en nadie más. Le dije a mi mamá que iba a salir, y su respuesta fue inmediata. Llévate a tu hermana. Ni siquiera lo pensó, fue automático. Le dije que no. Creo que fue la primera vez que lo hice, y el ambiente cambió. No fue un grito, no fue un castigo directo, fue peor. Fue decepción. Esa mirada que te hace sentir como si hubieras hecho algo terrible sin entender exactamente qué. ¿Por qué no? Porque quiero salir solo. Silencio. Luego vino la frase que, sin saberlo, empezó a sembrar algo dentro de mí. ¡Qué egoísta! No discutí. Solo me quedé ahí, sintiendo como algo dentro de mí se encogía. Al final, llevé a mi hermana. Y eso se repitió, una y otra vez. Cada plan, cada salida, cada intento de tener espacio propio, siempre terminaba igual, con ella ahí, y quiero dejar algo claro. El problema no era ella, nunca fue grosera, nunca se imponía. De hecho, muchas veces parecía incómoda, pero aún así, estaba ahí, porque nuestra mamá lo decía. Y con el tiempo, mi cerebro empezó a hacer algo peligroso. Empezó a asociarla con la pérdida de mi libertad. No de forma lógica, de forma emocional. Cada vez que la veía prepararse para salir conmigo, algo dentro de mí se tensaba. Cada vez que mi mamá decía, no la dejes, sentía que me quitaban algo, y sin darme cuenta, empecé a resentirla, no de forma explosiva, de forma lenta, fría, como una capa invisible que se iba acumulando. Empecé a hablarle menos, a evitar conversaciones, a no incluirla en cosas que antes eran naturales. Ella lo notó, claro que lo notó, pero nunca dijo nada, y eso, lo hacía peor, porque había momentos en los que la veía mirarme, como intentando entender que había cambiado, y yo, no sabía qué responder, porque ni yo mismo lo entendía, solo sabía que algo ya no se sentía igual. Una tarde, llegué a casa después de haber cancelado un plan porque no quería llevarla. Ella estaba en la sala, viendo algo en su celular. Le dije, hola, sin mucho ánimo, y ella respondió con una sonrisa pequeña, casi tímida. ¿No saliste? No, ¿por qué? No quería. Silencio. Luego dijo algo que en ese momento me molestó, pero después entendí completamente diferente. Podrías haber ido igual. No lo dijo con reproche. Lo dijo, como si quisiera ayudar. Pero yo ya estaba en ese estado donde todo lo interpretas mal. Claro, para que luego me obliguen a llevarte. Lo dije sin pensar. Fue rápido, cortante. Y en el momento en que salió de mi boca, supe que algo no estaba bien. Ella se quedó quieta. No respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. Yo no te obligo. Su voz era suave, demasiado suave, y eso me irritó más. Pero siempre estás ahí, otra vez, más duro, más injusto. Ella no dijo nada esta vez, solo asintió un poco, y volvió a mirar su celular, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Esa noche, me quedé pensando en la conversación. No sentí culpa, eso es lo más raro. Sentí justificación, como si finalmente hubiera dicho algo que llevaba tiempo acumulando. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo inquietante. Ya no la veía como antes, ya no la veía como mi equipo, la veía como una carga. Y eso no tenía sentido, porque ella no había cambiado. La que había cambiado era la dinámica, pero yo todavía no lo entendía, solo sentía, y lo que sentía empezaba a convertirse en algo más oscuro, algo que iba a crecer, algo que iba a romper cosas que parecían irrompibles. Y lo peor de todo, es que todavía pensaba que el problema era ella. Lo más peligroso del resentimiento no es cuando explota, es cuando se vuelve normal, cuando dejas de cuestionarlo, cuando empiezas a actuar en base a él, sin darte cuenta. Eso fue exactamente lo que me pasó. Durante las siguientes semanas, mi actitud hacia Valeria cambió de formas pequeñas, pero constantes. Ya no le contaba cosas. Si ella entraba a mi habitación, yo me ponía incómodo.
Si intentaba hablar conmigo, respondía corto, frío, automático. Y lo peor es que empecé a hacer algo que antes jamás habría hecho. Empecé a evitarla a propósito. Antes, si estaba aburrido, iba a buscarla. Ahora, si escuchaba que estaba en la sala, me quedaba en mi cuarto. Si sabía que iba a estar en la cocina, esperaba, como si su presencia fuera algo que tenía que esquivar. Y ella lo notaba. Claro que lo notaba, pero seguía intentando. Ese era el problema. Seguía intentando. Una tarde, entró a mi cuarto sin tocar. Eso ya me molestó de entrada. ¿Qué quieres? Lo dije sin levantar la vista del celular. Silencio unos segundos. Solo, quería ver si querías ver algo conmigo. Antes, esa frase habría sido normal, incluso bonita, pero en ese momento, me irritó. No, corto, seco, definitivo. No se fue de inmediato. Se quedó ahí, como dudando. Es una serie que te gustaría, suspiré, fuerte, exagerado, como si me estuviera molestando más de lo necesario. Te dije que no, vale. Usé ese tono que sabes que va a doler. Otra pausa, más larga. Ok, solo eso, ok. La escuché cerrar la puerta, y por alguna razón, ese sonido se quedó conmigo más tiempo del que debería, pero no hice nada, no me moví, no fui a buscarla, nada, y así siguió, día tras día, pequeños momentos, pequeños rechazos, pequeñas heridas, hasta que dejó de intentar, y eso, fue peor, porque el silencio de alguien que antes siempre estaba ahí, pesa diferente. La casa se empezó a sentir rara, más callada, más dividida. Ya no había esos momentos espontáneos, ya no había risas sin motivo. Era como si viviéramos en el mismo lugar, pero en mundos separados. Y mi mamá empezó a notarlo, obviamente, pero su forma de manejarlo, solo empeoró todo. Una noche, estábamos cenando, los tres, en silencio. Ese tipo de silencio que no es cómodo. Ese que parece que en cualquier momento alguien va a decir algo, pero nadie lo hace, hasta que mi mamá habló. ¿Qué está pasando entre ustedes? Nadie respondió. Yo seguí comiendo. Valeria ni siquiera levantó la vista. Antes no eran así. Su tono no era suave, era tenso, como si ya tuviera una conclusión en la cabeza. Se pelearon. Otra vez, silencio. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me señaló directamente. ¿Tú qué tienes? No fue una pregunta real. Fue una acusación disfrazada. No tengo nada. Respuesta automática, defensiva. Claro que tienes algo. Estás raro con tu hermana. Sentí esa presión otra vez. Esa sensación de estar siendo observado, juzgado. Solo quiero mi espacio. Ahí estaba. Por fin lo dije claro. Pero en lugar de abrir una conversación, cerró todo. Tu hermana es tu familia. Como si eso respondiera a algo. Lo sé. Entonces compórtate como tal. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se endureció, porque no me estaba escuchando, no estaba intentando entender, solo estaba imponiendo, otra vez, y sin darme cuenta, mi molestia cambió de dirección por unos segundos, pero volvió a donde era más fácil, a Valeria, porque era lo que tenía enfrente, porque era lo constante, porque era lo visible. Yo no hice nada. La voz de Valeria fue bajita, pero clara. Ambas la miramos. Era la primera vez en días que hablaba en serio. Yo no estoy haciendo nada. No estaba llorando. No estaba enojada. Solo, estaba diciendo un hecho. Y eso, en lugar de hacerme reaccionar, me puso más a la defensiva. Nadie dijo que hiciste algo, pero el tono con el que lo dije, decía todo lo contrario. Ella me miró, directo, y por un segundo, sentí algo incómodo, como si me estuviera viendo de una forma que no me gustaba, no con enojo, no con tristeza, sino con distancia, como si ya no supiera quién era yo, y eso me molestó más de lo que debería. Entonces deja de actuar como si todo fuera mi culpa. Otra vez, ataque innecesario, injusto. Mi mamá intervino, ya basta, pero no dijo nada más, no corrigió, no aclaró, no protegió, solo cortó la conversación, y eso fue todo. Pero no fue todo, porque esa noche marcó un punto. Después de eso, Valeria dejó de intentar por completo. Ya no tocaba mi puerta, ya no me hablaba primero, ya no proponía nada, nada. Era como si hubiera decidido desaparecer, sin irse, y por primera vez, eso me incomodó, no lo suficiente como para cambiar, pero sí lo suficiente como para sentir algo raro en el pecho, algo que no sabía nombrar, algo que no era enojo, no era molestia, era otra cosa, pero todavía no estaba listo para entenderlo, porque aceptar lo que realmente estaba pasando, iba a implicar aceptar algo mucho más incómodo, que tal vez, el problema nunca había sido ella. Entender algo no lo arregla. Eso fue lo primero que aprendí, porque esa misma tarde, después de ver la serie con Valeria, me quedé con esa sensación pesada en el pecho, como si mi cabeza hubiera despertado, pero todo lo demás siguiera atrasado. Quería decir algo, lo tenía claro, pero no sabía cómo, porque no era un perdón simple, no era por una cosa puntual, era por semanas, meses, de pequeñas cosas que, juntas, habían hecho daño. Y eso no se resume fácil. Pasó una hora, dos. La noche empezó a caer, mi mamá todavía no llegaba, y yo seguía dándole vueltas. Mientras tanto, Valeria estaba en su cuarto, puerta medio cerrada, luz prendida, silencio. Ese silencio que ya no era normal, pero tampoco nuevo. Me paré frente a su puerta 2 veces. Las 2 veces, no toqué. Ridículo. Había sido capaz de tratarla mal sin pensar, pero no era capaz de decir, oye, sin sentir que me iba a equivocar. A la tercera vez, toqué, suave. Sí, su voz fue neutral. Eso me pegó más de lo que esperaba. Abrí la puerta un poco. ¿Puedo pasar? Antes, ni preguntaba. Ahora, parecía necesario. Sí,
Entré. Estaba sentada en su cama, con el celular en la mano. Lo dejó a un lado cuando me vio, esperando, sin sonreír, sin tensión, solo, esperando. Y eso me obligó a hablar, porque no había nada que me distrajera, nada que evitara el momento. Me senté en la orilla de la cama, un poco lejos, otra vez esa distancia que ahora sí se sentía real. Quería hablar contigo. Asintió. Ok. Respiré, y ahí me di cuenta de algo importante. Si intentaba suavizarlo, iba a salir mal, así que lo dije directo. He estado raro contigo. No reaccionó, solo me escuchaba. Y, sé que te he tratado mal. Pausa. Y no es por ti. Ahí sí levantó un poco la mirada, no sorprendida, más bien, como si eso le interesara, como si quisiera entender. Entonces, ¿por qué? La pregunta fue tranquila, pero pesada, porque era exactamente lo que yo no había sabido responder durante meses. Y ahora, tenía que hacerlo, porque sentía que no tenía opción. Silencio. Cada vez que quería hacer algo, tenía que incluirte, no porque quisiera, sino porque me obligaban. Tragué saliva, y empecé a asociarte con eso. Ahí fue donde su expresión cambió un poco, no a enojo, a algo más complejo, como si estuviera procesando. Pero eso no es tu culpa, lo dije rápido, como intentando corregir todo de golpe. Lo sé ahora, pero antes no lo veía así. Bajé la mirada, y terminé tratándote como si lo fuera. La habitación se quedó en silencio unos segundos, no incómodo, pero sí tenso. Ella no respondió de inmediato, y eso me puso nervioso, porque no sabía qué esperar. Está bien, no pasa nada. Algo que cerrara rápido, pero no fue así. Sí, lo hiciste. Su voz fue suave, pero directa, sin rodeos. Y eso, dolió, porque era verdad. Y no lo estaba minimizando, no lo estaba decorando, lo estaba diciendo como era. Levanté la vista, no estaba enojada, pero tampoco estaba bien. Pensé que ya no querías estar conmigo. Esa frase se sintió como un golpe limpio, sin exageración, sin drama, solo, honesta, y traté de no molestar. Ahí fue donde algo se me quebró por dentro, porque eso explicaba todo. ¿Por qué dejó de intentar? ¿Por qué dejó de hablar? ¿Por qué desapareció, sin irse? No era indiferencia, era protección. Se estaba protegiendo de mí, lo siento. Esta vez no fue pensado, salió solo, de verdad. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era suficiente, y ella también, asintió un poco, no como aceptación, más como, registro, está bien, pero no sonó como todo está bien, sonó como te escucho, y eso era diferente, muy diferente. Me quedé ahí unos segundos más, sin saber qué más decir, porque no había una frase mágica, no había algo que cerrara todo, solo, quería que lo supieras. Asintió otra vez, gracias por decírmelo, y ahí entendí otra cosa. Esto no se iba a arreglar en una conversación, no se iba a resetear todo, lo que se rompió, iba a necesitar tiempo, acciones, consistencia, y probablemente, paciencia de su parte, más de la que yo merecía. Me levanté, fui hacia la puerta, y antes de salir, la miré otra vez. Si quieres, mañana podemos ver otro episodio. No era una gran propuesta, pero era algo, un intento, una elección, esta vez, real. Ella dudó un segundo, y luego asintió. Sí, me gustaría, pequeño, pero importante. Salí del cuarto, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo había cambiado, no arreglado, pero movido, como si la grieta ya no estuviera creciendo, pero aún quedaba algo pendiente, algo más grande, porque aunque ahora entendía todo, la raíz del problema seguía ahí, y tarde o temprano, iba a tener que enfrentarla. Hay conversaciones que sabes que van a ser incómodas desde antes de empezar. Esta era una de esas, no porque mi mamá fuera una persona agresiva, sino porque era firme, de esas personas que creen que tienen razón porque siempre han funcionado así, y cuestionar eso no es fácil. Pasaron un par de días después de hablar con Valeria, días tranquilos, extrañamente tranquilos. Vimos otro episodio, luego otro. No hablamos de lo que pasó otra vez, pero algo había cambiado. Era sutil, pero real. Había menos distancia, menos tensión, como si estuviéramos reconstruyendo algo, sin decirlo en voz alta. Pero mientras eso mejoraba, otra cosa seguía igual. Mi mamá. Las frases no habían cambiado. Llévate a tu hermana, no la dejes. Ustedes siempre juntos. Y ahora, cada vez que lo decía, ya no me confundía, me irritaba, porque ahora sí entendía el problema, y no estaba dispuesto a volver al mismo punto. La conversación pasó una noche cualquiera, nada especial. Eso fue lo que la hizo más real. Estábamos en la cocina, solo mi mamá y yo. Valeria estaba en su cuarto. Voy a salir mañana con unos amigos. Lo dije normal, sin tensión, sin anticipación. Ok, pausa. Y entonces, lo esperado. Llévate a tu hermana. Ahí estaba, la misma frase, el mismo tono, la misma dinámica de siempre, pero esta vez, no iba a responder igual. No, silencio. No fue un no agresivo, pero fue firme, diferente. Mi mamá dejó lo que estaba haciendo, me miró, esa mirada, la misma de antes, pero esta vez, no me encogí, como que no, quiero salir solo. Pausa, más larga, más pesada. ¿Y por qué no puedes llevarla? Ahí estaba la pregunta clave, la que antes no sabía responder. Ahora sí, porque quiero elegir. Silencio. Se notó que no esperaba eso. Siempre han salido juntos. No siempre. La corregí. Últimamente sí, pero no porque queramos. Eso cambió el ambiente. Se volvió más tenso, más directo. ¿Qué quieres decir con eso? Respiré, porque este era el punto. El momento donde podía decirlo claro, o retroceder. No me gusta que sea una obligación. Ahí se quedó, flotando, sin adornos, sin suavizar. Mi mamá frunció el ceño. No es una obligación, es tu hermana. La misma lógica de siempre. Circular, cerrada, exacto.
La miré directo. Es mi hermana, no una responsabilidad constante. Silencio. Eso, no le gustó. Se notaba. Cuidarla es tu responsabilidad. Cuidarla cuando es necesario. Sí, respondí sin subir la voz, pero no todo el tiempo, no en cada cosa que hago. Pausa. Podía ver cómo procesaba, pero no estaba cediendo, estaba defendiendo su postura. Ella te necesita. Esa frase fue interesante, porque por primera vez, no sonó como una orden, sonó como una creencia, como algo que realmente pensaba, y eso me hizo responder diferente. No, su cara cambió, no me necesita así. Puede estar bien sola, puede hacer sus cosas, puede decidir también. Cada frase era algo que había entendido hace apenas unos días, y ahora lo estaba diciendo en voz alta. Mi mamá negó con la cabeza. No entiendes. Ahí supe que esto iba a escalar un poco más. Explícame. Se cruzó de brazos. Ustedes dos siempre han sido unidos. Eso es bueno. Eso hay que mantenerlo. Y ahí estaba, el origen. No era control por controlar. Era miedo a que algo se rompiera. Y su forma de evitarlo había sido forzarlo. Pero no así. Lo dije más suave, no como ataque, como explicación. Cuando lo obligas, deja de ser real. Silencio. Esa frase sí la hizo pensar. Lote, porque no respondió de inmediato. Se vuelve algo que uno hace porque tiene que hacerlo, no porque quiere. Bajé un poco el tono. Y eso fue lo que pasó. No dije todo. No le conté cada momento, cada comentario. Pero no hacía falta. La idea estaba ahí, completa. Mi mamá miró hacia otro lado, pensando, procesando. Y luego dijo algo que no esperaba. Yo solo quería que no se separaran. Ahí estaba. La raíz emocional. No era control frío. Era miedo. Y eso cambió la conversación, porque ya no estaba discutiendo contra una regla, estaba hablando con una persona que intentaba hacerlo mejor, de la forma equivocada, lo sé, y lo decía en serio, pero casi pasa lo contrario. Eso la hizo mirarme otra vez, como, pausa. Y ahí, decidí decirlo completo. Estuve a punto de alejarme de ella. Silencio, pesado, real, porque sentía que no tenía espacio, y empecé a verla como una carga. No suavicé esa parte, porque necesitaba entenderlo. Mi mamá se quedó quieta, procesando eso, de verdad. Ya no estaba a la defensiva, estaba escuchando, pero no era por ella, agregué, era por cómo se volvió todo. La cocina se quedó en silencio, pero ya no era tenso, era reflexivo, diferente, y ahí entendí algo más. Las relaciones no se rompen solo por conflictos, a veces se desgastan, por buenas intenciones mal ejecutadas. Mi mamá suspiró. Entonces, ¿qué propones? Esa pregunta era nueva, no era imposición, era apertura, y eso lo cambiaba todo. Que nos dejes decidir, simple, claro, que si queremos salir juntos, sea porque queremos, y si no, también esté bien. Pausa. No significa que no la quiera, significa que quiero que sea real. Mi mamá no respondió de inmediato, pero asintió, lento, como alguien que no está 100% convencido, pero entiende, voy a intentarlo. No era perfecto, no era un cambio inmediato, pero era suficiente, por ahora, porque esto no se arregla en un día, pero sí puede empezar en uno. La gente cree que cuando arreglas algo, todo vuelve a ser como antes. No funciona así, y menos en relaciones que estuvieron a punto de romperse. Lo que pasa en realidad es más raro, más lento, más honesto. Después de esa conversación con mi mamá, las cosas no cambiaron de un día para otro. No hubo un, ok, todo solucionado. Hubo intentos, pequeños, a veces torpes, pero diferentes. La primera prueba llegó rápido. Un par de días después, le dije a mi mamá que iba a salir. Automáticamente, se quedó en silencio, como si su cerebro estuviera buscando la frase de siempre. Llévate a tu hermana. Pero no la dijo. Se notó que quiso. Se notó que estaba ahí, lista para salir. Pero no salió. En lugar de eso, dijo, ok, cuídate. Y ya, nada más. Puede parecer una tontería, pero en ese momento, fue enorme, porque por primera vez, estaba cumpliendo lo que dijo, estaba intentando. Salí ese día sin esa presión encima, sin ese peso invisible, y lo curioso es que, por primera vez en mucho tiempo, pensé en invitar a Valeria, no porque tuviera que hacerlo, porque quise, y eso, fue completamente diferente. No lo hice ese día, pero el simple hecho de que el pensamiento fuera natural, ya era una señal. Mientras tanto, con Valeria, las cosas fueron reconstruyéndose como cuando vuelves a armar algo que se cayó al suelo. No lo haces rápido, vas pieza por pieza, con cuidado. Al principio, solo eran momentos cortos, ver una serie, comer juntos, conversaciones simples, nada profundo, nada forzado, pero constantes, y eso empezó a cambiar el ambiente. La casa ya no se sentía dividida, ya no era ese lugar donde evitábamos cruzarnos, había más aire, más espacio, y dentro de ese espacio, empezaron a pasar cosas interesantes. Un día, estaba en mi cuarto, puerta abierta, algo que no pasaba desde hacía meses. Valeria pasó por el pasillo, se detuvo, me miró, voy a salir con unas amigas, asentí, ok. Pausa. Y luego agregó, si quieres, otro día vemos el siguiente episodio. No era una invitación urgente, no era un intento de reconectar a la fuerza, era una opción, y eso la hacía valiosa. Sí, de una. Sonreí un poco, ella también, pequeño momento, pero real. Otro día, fui yo. Estaba saliendo con unos amigos, y antes de irme, pasé por la sala. Ella estaba ahí. Hey, voy a salir. Ok. Me detuve un segundo, pensé, y luego lo dije. Si quieres, otro día puedes venir. No como obligación, no como costumbre, como invitación. Ella levantó una ceja, medio sorprendida. ¿Seguro? Sí. Pausa. Y luego sonrió un poco. Va. No fuimos ese día, pero no importaba, porque eso no era lo importante. Lo importante era que ahora,
podíamos elegir. Y cuando eliges, las cosas pesan diferente, se sienten diferentes, se vuelven tuyas otra vez. Con mi mamá, el cambio fue más lento. Había días en los que casi volvía a lo mismo, frases a medio salir, comentarios que se quedaban en el aire, pero se detenía, se corregía, y eso, valía más que hacerlo perfecto, porque significaba que estaba consciente, que ya no era automático, y poco a poco, la dinámica dejó de ser una regla y se volvió una relación, una real, una donde cada uno tenía espacio, donde estar juntos era una decisión, no una obligación, y eso hizo algo curioso, nos acercó más que antes, pero de otra forma, ya no éramos esos niños inseparables que hacían todo juntos, éramos dos personas que podían estar separadas sin dejar de estar conectadas, y eso es mucho más fuerte, mucho más difícil de romper. Un día, meses después, estábamos viendo una película, nada especial, solo un viernes cualquiera. Valeria estaba recostada en el sofá, yo en el otro lado, y en un momento Randen soltó una risa, de esas que no puedes controlar, automática, y sin pensarlo, me reí también, no por la película, por el momento, por lo familiar que se sentía, por lo nuestro. La miré, ella me miró, y hubo un segundo donde ninguno dijo nada, pero no hacía falta, porque los dos sabíamos, habíamos estado a nada de perder eso, a nada de convertirnos en dos personas que solo comparten casa, pero no vida, y todo, por algo que ninguno de los dos eligió. Esa noche, cuando me fui a mi cuarto, pensé en algo que no había entendido antes. El problema nunca fue el cariño, nunca faltó. Lo que falló, fue la forma en que nos obligaron a demostrarlo. Porque el cariño, cuando se impone, se deforma, se vuelve pesado, se confunde, se desgasta. Pero cuando lo eliges, incluso después de haberlo roto un poco, puede volver, diferente, más consciente, más real. Y sí, nunca volvimos a ser como antes. Pero honestamente, menos mal, porque lo que tenemos ahora, no depende de nadie más, ni de reglas, ni de expectativas, solo de nosotros. Y eso, es mucho más difícil de romper.